¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Canal Tributario MX, a todos nuestros seguidores. Ahora también por sistema de cable Easy en toda la República. Damos la bienvenida. Soy su amigo Víctor Correa Ortega, abogado, consultor en el área fiscal, profesor y académico en las áreas también de Derecho Administrativo y Derecho Fiscal, con la idea de reflexionar acerca de algunos temas en materia fiscal que pueda apoyar pues, a especialistas, estudiantes, académicos acerca de pues, los temas más relevantes que la práctica en materia fiscal nos permite desarrollar precisamente en los diferentes campos el conocimiento en esta materia. Entonces, el día de hoy vamos a reflexionar acerca de la importancia primero de la interpretación en materia fiscal. Voy a hablar en materia fiscal federal, hablando de las disposiciones precisamente que establecen pues, las reglas correctas para la interpretación y la aplicación precisamente de las normas. Cuando hablamos de normas de carácter fiscal, estamos también incluyendo las normas con jerarquía de la Constitución, de las leyes secundarias, de reglamentos, de resolución miscelánea fiscal, que permiten precisamente pues efectuar un trabajo en diferentes campos, como pudiera ser la asesoría, la consultoría, pero también igual el litigio en materia fiscal, el cual la base primordial también es pues reflexionar, conocer, además de interpretar y aplicar, hacer los argumentos que puedan verdaderamente persuadir a los diferentes tribunales, pueden ser salas, tribunales colegiados, Tribunal Federal de Justicia Administrativa o también en los medios administrativos de defensa, como sería el recurso de revocación, que también es uno de los medios que precisamente nos permiten defendernos contra los actos de autoridad. Entonces, dicho ese preámbulo, precisamente hablemos que la actividad de la administración tributaria inicia precisamente cuando las autoridades pueden ejercer facultades de comprobación que están previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación y que permiten de alguna manera al contribuyente tener diferentes etapas en las cuales él puede también llevar una actividad muy importante de defensa, aportando elementos ya sea de prueba, aportando contabilidad, aportando los elementos que le permiten precisamente demostrar el cumplimiento debido de sus obligaciones fiscales, que evidentemente está basada en la legislación, en las disposiciones de carácter fiscal, como es la Ley de Impuesto a la Renta, la Ley de Impuesto al Valor Agregado, la Ley de Impuestos Especial sobre Producción y Servicios, que en materia federal vamos a pensar en esta primera parte, pues vamos a pensar en estos impuestos de manera estratégica para la explicación que precisamente voy a desarrollar, para efecto de entender el tema de interpretación y aplicación y precisamente entender estos conceptos básicos que está previsto en el Código Fiscal de la Federación como una base medular para estas áreas. Entonces, ya platicando de este tema precisamente de la interpretación, evidentemente nos lleva a pensar en cierto tipo de habilidades, de técnicas que debe tener precisamente el consultor, el asesor, el litigante, cualquiera de los interesados que estén en la materia fiscal. Pues debemos de conocer evidentemente primero la teoría jurídica general, evidentemente también el derecho tributario. Es muy importante manejar los conceptos, las instituciones principales y la forma también de poder examinar la problemática y de presentar también soluciones a una problemática fiscal determinada a través de ¿qué? De los casos que se tengan prácticos, o sea, determinando en este caso cuáles son los temas prácticos que vamos a desarrollar, evidentemente iniciando precisamente por la determinación de los hechos o elementos fácticos, ubicando precisamente el tipo de empresa, si es una persona física, moral,
si se trata de algún tipo de actividad en lo particular, establecer estos elementos de cuáles son las actividades, los actos. Hablaríamos de actos jurídicos que lleva a cabo, ya sean de carácter civil, mercantil, y que van a tener un efecto fiscal determinado en relación a los impuestos que acabamos de hacer referencia, como impuesto a la renta, IVA o el impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces, una vez que identificamos precisamente esos hechos fácticos, que evidentemente van a iniciar con las facultades de comprobación de la autoridad, las diferentes etapas que tiene la autoridad para llevar a cabo la revisión, vamos a conocer estos hechos más relevantes a través de los hechos o omisiones que consten precisamente en las actuaciones de la autoridad, a través del levantamiento de las actas, ya sea de inicio, parciales, última acta parcial o acta final, si se trata de una visita domiciliaria, o en una revisión de gabinete, requerimiento de datos, informes o documentos, oficio de observaciones. Aquí es dependiendo precisamente el tipo de procedimiento tributario que está llevando, pues vamos a identificar estos casos propiamente de la lectura y análisis que tengamos del expediente de auditoría y de las constancias que obren precisamente en estos documentos. Una vez determinando esto, debemos de establecer algo muy importante. El artículo 5 del Código Fiscal de la Federación establece yo diría el principio general de la interpretación y aplicación en la materia tributaria. En esta situación podemos determinar que nos establece que las disposiciones que establezcan cargas a los particulares o excepciones a las mismas, nos dice de inmediatamente, serían de aplicación estricta. Entonces, iniciando con esta parte de qué se entiende que hay disposiciones fiscales que establecen cargas a los particulares y excepciones a las mismas, pues estaríamos entendiendo elementos de la contribución como aquellas normas jurídico-fiscales que se refieren a sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, época de imposición. Estamos en estos elementos que definen precisamente lo que en la materia tributaria se denomina hecho imponible, o sea, los elementos de este presupuesto que el legislador establece en la norma y que tendría como consecuencia, en caso de establecerse un hecho generador en relación a esto, pues la consecuencia es la determinación y liquidación precisamente de una contribución a cargo o a favor en determinado periodo impositivo. Entonces, una vez que tenemos identificado estos elementos, sobre todo elementos de sujeto, objeto, base, tasa, etcétera, estaríamos precisamente diseñando que la aplicación de este tipo de normas, diríamos, son de aplicación estricta. Pero sin embargo, la interpretación que vamos a hablar en materia jurídica precisamente nos lleva a determinar que la interpretación como acto previo debemos de analizar todo el contexto de las normas que resulten aplicables dentro de este caso, para efecto de establecer precisamente todos los alcances que tienen estas normas en cuanto a estos elementos sujeto, objeto, base, etcétera, que acabamos de hacer la definición, para establecer pues un contexto adecuado a la aplicación exacta de los hechos generadores que se hayan generado en la práctica. Entonces, espero que esto haya sido de alguna manera claro en este alcance de lo que es la interpretación y aplicación de la materia fiscal, pero en el próximo capítulo o cápsula vamos a establecer todavía un poco más en el sentido de lo que es la interpretación y aplicación en materia tributaria. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.